Y el libro analiza eso, analiza un poco la ilusión que tuvimos en aquel momento y luego, en muchos comentarios, a la situación en que hemos llegado ahora y por qué y cómo podríamos salir. Entonces se capta lo que era el ambiente, se capta el ambiente de aquel año, de 1978. Leerlo todo entero, y eso es muy importante también. La gente que vivió, personas que vivieron en aquel año dicen que lo hemos captado bastante bien. Si alguien luego quiere preguntar... Pero luego está el coloquio, luego está el coloquio. ¿Quién participa? Ahora se verá, ahora ¿Quiénes se verá. son esos 12? Miguel, No. ahora se verá. Ahora Ahora se es verá. importante, ¿no? Emoción y tal. Son 27 Sí. personas. Yo he entendido alguna decena. Bueno, de todas maneras, como siempre, se nos olvida, a mí se me olvida dar las gracias en general, ¿no? Por lo tanto, hay que dar las gracias a los asistentes, hay que dar las gracias a los autores, hay que dar las gracias al FNAC, que nos ha permitido disponer de esta salita tan mona y tan... Luego hay que dar las gracias también a Araña Editorial, que es el editor, ¿no? Pues los editores que han tenido la valentía en estos tiempos de edición. La última noticia de hace un par de días dice que el mundo de los libros, el mundo de los editores, ha generado en el año 2013, que es el balance que hay, un 10% menos, dicen, de ventas de las que habitualmente van teniendo. Eso nos lleva a una especie de análisis acerca de si es o no bueno o no lo es el escribir. Lo digo también en este caso como escritor de novela. Es decir, el otro día, es lo de siempre, el otro día me encontré con un tipo que es el que me dijo: hombre, cómo me ha gustado esta última novela. Y la clásica respuesta: ah, eres tú, refiriéndose concretamente al número de lectores. Bueno, pensemos pues en el libro que tenemos ante nosotros, y lo primero sería hablar del producto. Es decir, es curioso que el libro, que es único, es un libro que está hecho por dos personas, y por lo tanto no es un libro, sino son dos libros en uno. Incluso para intentar hacerlo lo mejor posible, había dicho yo aquí lo siguiente: se trata de un libro coral y por tanto difícil para coordinarlo desde la libertad de sus autores. Es decir, el que hayan escrito no a la limón, sino cada uno de ellos en forma de conversación y pidiendo opinión a terceros sobre el tema, no quiere decir que estén de acuerdo los dos. Por lo tanto, es muy difícil hacer ese trabajo. Por lo tanto, han escrito su parte de obra de manera individual, propia, solitaria incluso. Por lo tanto, no han perdido, pienso yo, que lo he leído a fondo, lo he analizado, no han perdido el aroma de la individualidad. Y esto es muy importante. De manera que aquí siguen siendo un libro de dos autores, lo que no quiere decir que se dé en este caso necesariamente aquella famosa... esto hay que tener siempre una cita a mano de tipo clásico para generar la sensación de que uno sabe cosas. Lo digo por lo de Platón, que dice: la amistad es un alma para dos cuerpos. Está bien eso. Pero no necesariamente se tiene que haber dado aquí, porque si se hubiera dado aquí de tal suerte, es probable que el enfrentamiento literario y dialéctico no se hubiera dado, con lo cual el libro no tendría demasiado sentido escribirlo entre dos. Bien, los autores, conviene también presentarlos, por cierto. Los autores, yo los conozco a los dos, pero yo nunca me atrevo a decir nada que antes ellos no me hayan dicho sobre sí mismos. A ver, sí, aquí está. Así que les rogué en su día, digo: oye, por favor, aunque ya sé cómo os llamáis, quiénes sois, el tiempo, ¿por qué no me escribís una notita y me decís concretamente qué hacéis? Entonces leo a Vicente y Rafa Mari, ambos me han escrito, y en este caso, como tú eres muy aficionado al cine, no sé muy bien cómo funciona esto de los créditos. Quiero decir, no sé si tengo que hablar primero de tu biografía
periodística o de la tuya. Eso bueno. Empieza por el mayor, por el más viejo. Por orden alfabético, por edad, por Sí, mayor, ya lo de siempre, ya estamos. Bueno, pues en la lista de créditos pondremos Rafa Mari y Vicente Torres. Ya está, resuelto. Veamos. Dice aquí, Carlos, he colaborado, se refiere, él me escribe, Rafa Mari me escribe a mí en un email de esos y me dice, he colaborado en casi todos los medios valencianos escritos y en ninguno de ellos me han tirado. Bueno, por cierto, vamos, que en estos momentos de crisis general, en el periodismo además, ¿no? Eso es. Lo mantengo ante un jurado. O me he ido yo, o la cabecera ha fenecido, y nos ha tocado irnos a todos. Hago un recuerdo no exhaustivo. Cartelera Turia, cartelera ¿Qué y dónde?, Valencia Semanal, Papers de la Consellería de Cultura, Levante, l'Informatiu, dice Levante, 3 meses y medio. Un paréntesis interesante. El Informatiu, las provincias desde el 84 hasta la prejubilación. Colaboramos en el mismo periódico los dos. Bien, actualmente escribe el más, porque tiene 2 columnas a la semana en las provincias, que se llama Grandes Almacenes, una de ellas, como creo que ustedes conocerán, que por cierto es, yo creo que es la más veterana de España, con ese título seguro, ¿no? Yo no he visto otra. Dímelo. Con ese título tiene 31 años. Pero antes se llamaba En Botica cuando la escribí en Noticias al Día. Y era la misma fórmula, el mismo estilo, pero se llamaba En Botica. Entonces tiene 32 o 33 años. Supongo que habrá alguna más veterana y más antigua, pero pocas en España. Pocas. También colaboro, dice, desde hace 3 meses con la revista digital, el IPE, se lee así, ¿no? El HIPE. Hype, en la que publico 2 blogs. Uno sobre cine clásico, Placeres y Berrinches, y otro sobre ajedrez. Peón en séptima. En una de las entregas de Placeres y Berrinches disfruté enormemente escribiendo sobre sonrisas y lágrimas y muerte en Venecia. Naturalmente bien sobre sonrisas y lágrimas, perdón, y mal sobre muerte en Venecia. Esa pastosa película en torno a la búsqueda de belleza, yo creo que Tipo Hogar lo que buscaba era otra cosa. Sí, pero ahí estoy en minoría. O sea, a todos mis amigos les encanta Muerte en Venecia. A mí no. Sí. Bueno, bien. Rafa fue premio de la crítica valenciana en el 2012 por el libro de coleccionista 12 ciudades del mundo, con ilustraciones de Miquel Navarro. Ha sido 5 veces. Oye, eso es muy largo, ¿no? Bueno, es un día importante. Sí, sigo. Vale. A petición del público. Bien. Campeón de ajedrez de la Comunidad Valenciana y jugador de la selección nacional en varias ocasiones, en los años 70. Ideológicamente me considero un náufrago. Importante esto. Mi principal problema a efectos prácticos es que me cuesta mucho decir no. Carlos, de todo esto selecciona lo que quieras. No, que lo ha leído todo. Bueno, fíjate si lo leo todo, que hasta leo esto, ¿no? Sigo. Algunos apuntes puede que te sirvan. Otros, lo sé, son estrambóticos. Olvídalos. Que lo pone aquí. Como en las películas, ¿eh? Olvídalos. Bueno, Vicente, ahora te toca a ti, ahora viene esto. Bueno, pues entonces, Vicente también me escribe otra cartita en mi mail. Querido Carlos, me ha dicho Rafa que tengo que contarte algo de mí y no sé decirte, y no sé qué decirte que tú no sepas. Tantas cosas que no sé de ti. Pero bien. Publiqué muchas reseñas de libros en las provincias. Lo sigo haciendo en Periodista Digital, en donde también escribo un artículo cada día, es cierto, desde hace muchos años. Escribo artículos de otro tipo, de forma más espaciada en el blog Vientos de las Dos Orillas. Tengo varios grupos en Facebook, uno de ellos llamado Nuestra Tertulia, que está dedicado a cualquier tipo de debate, siempre en términos educados. Otro, cuyo nombre es Que no derriben el muro del jardín de Monforte, no necesita, por cierto, ¿lo han derribado o no? No lo han derribado. Ah, vale. Cuando rechazo, vale. Molt bé. No necesita más explicación y lo habilité cuando existía ese riesgo. Otro de ellos se titula Las lenguas, al servicio de las personas, no al contrario.
título peligroso, por cierto. Bien, tampoco precisa de más comentarios, aunque no está de más añadir que los españoles con mando en plaza se creen con derecho a imponer a los ciudadanos toda una serie de obligaciones que están de más. O sea, todo el mundo entiende que haya que pagar impuestos, pero la obligación de aprender lenguas que no se desea aprender sobra. Bastaría con que se obligara a aprender 2, sin especificar cuáles. No te quieres comprometer, ¿eh? Alemán. Alemania, no tuyo es Alemania. Alemán, vale. Bien, pues estos son los dos autores en una rápida biografía. Y ahora, Tony, ¿está Tony por ahí, el de FNAC? ¿No? Sí. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? Por favor. Lo digo por medir un poco, porque yo me expando a veces y entonces no... Vale, gracias. Bueno, los autores, ya se ha leído la biografía de cada uno de ellos, son lo que ahora los modernos, que lo hacen y lo dicen todo en inglés, llaman influencers. Tú eres un influencer, ¿no lo sabías? No. ¿Ves tú? Tú también eres un influencer. Con esa manía de dar al inglés siempre prioridad, sobre todo. Mal asunto, por cierto, según la prensa, en Mallorca, ¿no? Balconing, mamanding. Bien, veamos sucintamente aquí. Se ha dicho ya, se ha dicho y se ha dicho poco de los autores. Aunque de todas maneras, algunos de los que estamos aquí, en esta mesa, y como hoy como asistentes, somos escritores, he de decir que todos somos vanidosos. Es decir, la vanidad forma parte de una carga que llevamos en el ala, ¿no? Digo, che, tiene usted una perdigona en el ala. Se decía mucho. Pues la perdigona en el ala que tenemos quienes escribimos es justamente la vanidad. De todas maneras, escribir a lo mejor para uno solo, que es un ejercicio también solitario muy interesante. Yo me quedo con la frase de Ana María, la pobre Ana María Matute, muerta hace unos días, que decía, muy al final, decía: escribir para mí es respirar. O como respirar, parecida. Bien, pues muchas de las personas que hay hoy sentadas como asistentes y los miembros de esta mesa respiramos cada día escribiendo. Nos gusta escribir, peor, mejor, en fin, esto cada uno es lo que cada uno piense de sí mismo, ¿no? No vamos a hacer aquí ahora una laudatio mayor de la que ya se ha hecho con las biografías. Bien, ¿qué he hecho yo cuando he leído el libro? Pues he hecho un gazpacho. Es decir, he leído a fondo, y como es totalmente imposible referirme, creo yo, a todos los autores que de forma coral han construido este libro, he empezado por el principio y seguramente me dejaré algunas cosas. De todas maneras, fíjense ustedes, o fijaos vosotros, que estamos hablando de un concepto que se llama democracia, después de todo. Y yo, que tengo mala memoria, me había apuntado aquí una frasecita que dice: al que no está acostumbrado a llevar bragas, las costuras le hacen llagas. Pues a quien no tiene costumbre de ser un demócrata, la transición le ha venido mal. Hay gente que dice: oiga, si la transición aún no se ha producido. Bueno, será para usted. Yo normalmente en las presentaciones de mis novelas siempre me traigo cosas. Hoy no me he traído porque no es mi libro, sino el de ellos. Pero de todas maneras, desde la época en la que el dictador, como se ha dicho aquí, el general Franco murió, hemos avanzado en cosas. Por ejemplo, yo he ido hoy a una playa de Castellón, que estaba muy bien, y luego pensaba al volver, digo, oye, qué bien, qué carreteras en general, en fin, qué bien, ¿no? Incluso pues nos lavamos, nos afeitamos con cierta
en fin, la asiduidad, etcétera, ¿no? Algunos, usted, por ejemplo, se afeita menos, pero se cuida la barba. Claro, esto es. No como Che Guevara, por ejemplo, que tiene una barba hirsuta, etcétera. Bien, perdón. En la introducción se preguntan los autores que cuándo se estropeó la brújula colectiva, dicen ellos. Y especulan, terminando por sugerir el año 78 desde la tan manoseada hasta hoy Constitución. Por no hacer, no solo al prólogo, que es muy interesante, cuya autora tenemos hoy entre nosotros, y al resto del libro, que eso supongo que lo leerán ustedes cuando lo compren, es que yo ruego, por cierto, que compren el libro, sí, etcétera. Voy a leer en relación a la frase esta de cuando se nos perdió la brújula, un texto de un conservador muy conocido llamado Roberto Centeno, periodista digital, que dice así, un trocito que es interesante. El rey se va, era el momento en el que lo escribía, pero ya se ha ido. Pero el daño político y económico ocasionado por su ambición personal y su apatía política se quedan en España. Bueno, lo dice Roberto Centeno, no Carlos Pablo. Y hay una pregunta: ¿cuándo se jodió España? Parafraseando a Mario Vargas Llosa, la pregunta pertinente que todos los españoles deberían hacerse es: ¿cuándo se jodió España? Es decir, el origen y las raíces del desastre político, económico, social y moral en el que nos encontramos. Esto es más serio ya, esto es más serio. Mientras esas raíces no sean comprendidas y arrancadas de cuajo, mientras los españoles no se movilicen por el cambio del modelo de Estado, por la falta de libertad política colectiva, España y los españoles no podrán salir del largo valle de sombras. Creo que hay un sonido. ¿Es la censura? No, podría ser. Bien. Bueno, el origen de nuestros males es claro e inequívoco, sigue diciendo el señor Centeno. La irresponsabilidad, la ambición personal desmedida y la falta de sentido de Estado de los padres, la transición, cuyo momento álgido fue el café para todos del irresponsable Suárez, dice Centeno, que dio paso a un modelo de Estado único en el mundo, donde las autonomías duplican las competencias y el gasto de los Estados federales. Bueno, dice más cosas, pero a veces quien piensa en este tipo de intervenciones del tipo de Roberto Centeno no pueden estar de acuerdo con él. Por lo tanto, en nombre de los que no están de acuerdo con él, rompo el documento, y de los que están de acuerdo con él, ya lo han oído, en parte. ¿Vale? Muy bien. Doña Ángeles López Artiga, presente hoy aquí, como he dicho antes, señala en el prólogo que estamos sumidos en un llanto nacional y que debemos resolverlo. Esto de la transición, digo yo ahora, es un asunto que ofrece varias y diversas perspectivas. Como siempre, el pueblo y sus refranes ad hoc lo resuelven, según el cristal con el que se mira, o como a cada uno le vaya a la feria. Claro. Para unos la transición aún no se ha producido, y para otros estamos en plena segunda transición. Esta es la diversidad. Lucas Soler, una de las personas en su momento que opinan en el libro como otros, dice, desde el exilio, nos dice que los españoles eran unos inmigrantes sucios, sudorosos, sin afeitar y con mal aliento. Según sus compañeros en Bogotá, donde el autor fue llevado por sus padres, huidos del régimen de Franco, a la sazón. Hombre, algo hemos cambiado, lo he dicho antes. Tenemos muda, limpia muchos, algunos nos duchamos, nos afeitamos, procuramos lavarnos los dientes, en fin, etcétera, ¿no? Señala que un hito fue el destape y el encuentro con el eurocomunismo y con el aire contemporáneo. Andreu Alfaro, el equipo Crónica, Miquel Navarro,
Carmen Calvo y el entramado golpista, y ahora la constante de la corrupción. Termina con un anhelo de esperanza. Qué bien. Luego hay otro señor, que es Francisco Javier Guardiola, que es desde Argentina, que miraba, bueno, parece que el libro lo he hecho yo, pero claro, ya lo han escrito estos dos señores, pero yo es que le pongo mucha pasión a las cosas. Claro. ¿A qué te gusta? No dices nada, que miraba con ilusión el cambio aquí, mientras ellos entraban en una dictadura militar, él está en Argentina, y sometían a juicio a una España postfranquista y daban carta de naturaleza a un Suárez equilibrador e inventor de autonomías en un café para todos. Yo he elegido un canto, es que, ¿saben lo que pasa? Que a pesar de la transición, del golpe y tal, yo me siento español. ¿Qué quieres que le diga? Son estas cosas, ¿no? Y esto Rubén Darío lo escribe aquí, lo escribe el señor Guardiola, lo añade al final en la página 22 del libro, y yo leo porque dice lo siguiente: mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta por hallar, vivirá España. Bonito esto. No es de él, es de Rubén Darío, pero que está bien traído, que se llama, ¿no? Está bien traído. ¿Pensáis vosotros, por descansar un poco, pensáis vosotros que vivirá España? Decid algo, hombre. ¿Que vivirá? Claro, sí. No va a morir. No, pero algo más, hombre, algo más. Ya, yo creo que sí, tiene que vivir, claro, no nos lo hemos podido cargar todavía en tanto tiempo. Pero sin embargo, Vicente, que dice que... De todas formas, yo te diría que pensar que la transición y la Constitución iba a resolver todos los problemas, eso es idealismo. Y si me tengo que poner en plan izquierdoso, diré que Marx señaló que el idealismo es un vicio, un defecto político pequeño burgués. Carlos, ¿Cómo iba a resolver la transición y la Constitución todos los problemas de España? ¿Cómo lo que dice Roberto Centeno cargándose a Suárez es una idiotez, hombre? Cargándose tan radicalmente, quiero decir. Criticándolo, sí. Muy bien, muy bien. Y encima es un hombre muy de derecha. Pues fíjate lo que dice Vicente Torres en el libro que tú has compartido con él. A ver, ¿qué es lo que dice? Lo dice aquí. Aquí aparece, yo hablo muy bien de Adolfo Suárez en todo. Y bueno, no, si yo no digo que hables mal, digo lo que dices ahora, que se lo voy a leer. Sí, sí. O sea, no niegues lo que has escrito. Vale, no lo niegues aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Vicente Torres opina sobre el descontento de la Iglesia Católica con el proyecto anticonstitucional. No lo leo porque se supone que algunos de los que hay aquí ya lo han leído. Y se duele de los privilegios sectarios que, según él, el libro, etcétera, ha disfrutado y disfrutará, o como quieran el tiempo del verbo, la Iglesia Católica. Luego hay una reflexión, réplica de Rafa Marí en ese sentido, que se declara en aquella época ajeno a la Iglesia en su totalidad. Pero como ha pasado el tiempo, Rafa Marí también ha evolucionado. Y entonces, ahora, dice, se plantea la labor de asistencia social de Cáritas, por ejemplo, de Manos Unidas, etc. Y lo hace diciendo, oiga, yo soy agnóstico. O sea, deja claro que él es agnóstico, pero reconoce cierta carga de razón en la inversión de los recursos a favor de los más desfavorecidos. Sin embargo, en materia de Constitución, él está decepcionado. ¿Lo dices tú? Sí, sí. Bueno, rompe una lanza en favor de los sacerdotes que amparaban entonces aquellas reuniones clandestinas y glosa a Tarancón. El desgaste de los años, digo yo esto, pule la opinión. Se va tomando perspectiva. Interesante. Vamos bien. A Miquel Navarro no le preocupaba el que Franco entrase en las iglesias bajo palio, como tampoco le importaba el sexo como pecado, porque no lo sentía así. Se dice siempre en el libro.
Para Santiago González es el proceso de Burgos, en el que hay dos sacerdotes en juicio abierto y no cerrado, como señala el Concordato, y es eso el detonante de algunas diferencias con el régimen del general Franco, que siguen, por cierto, se dice aquí, recuerdo, con el caso Añoveros, que hace una defensa en aquel momento de la lengua y de la cultura vasca, y el régimen se plantea en un momento determinado la posibilidad del exilio de Añoveros. Y Tarancón, a la sazón, dijo, no sé cómo lo dijo, pero si usted exilia a Añoveros, yo, en nombre de la Iglesia Católica, le excomulgo. Momento, supongo, de tensión emocional, etcétera. Bueno, ni uno fue excomulgado, ni el otro se fue al exilio. El actual rey ha dado audiencia al colectivo de gays y lesbianas. Yo digo que alguien le habrá dicho, es conveniente, recíbelos. En 1978, que es de lo que se trata en el libro, 5.000 personas fueron detenidas, que se sepa, al decir de Rafa Mari, por comportamiento homosexual. La peligrosidad y rehabilitación social, la ley de vagos y maleantes. ¿El señor de FNAC está aquí ahora, Tony? ¿O se ha ido? Lo digo porque podrían pasar algunas sillas para algunas personas que están de pie. ¿O es que no tienen dinero? Pregunto. Sigo. Un exabrupto para animarla. Bien, nada que añadir. Se ha navegado y cada uno es libre, como no podía ser menos, de pensar y hacer aquello que crea por más conveniente en este asunto. Claro está en nosotros también, faltaría más. Quizá en este faltaría más, es decir, en contar con los otros, es donde probablemente reside el núcleo, la esencia de una parte del progreso social. Tengo que recordar aquí, en un momento en el que las voces anticorrupción se alzan con fuerza, al invitar a algunos amigos a esta reunión de amigos, hago referencia a el 17 de julio y mantengo con él una conversación, y yo no sé si el doctor Fernández Centeno está hoy entre nosotros ahora. Si está, que se manifieste. Si no, pues lo leo con él. Dice, acuérdate del 9 terminador. Yo, pues no me acuerdo. ¿No? Digo, voy a ver. Y el 9 terminador es exactamente 10 días más tarde de hoy, hace 220 años, por la tarde, en un local, el jacobino Maximilien Robespierre es condenado a muerte, por si no lo sabíamos. Y hay un momento en el que empieza a tomar la palabra, como nosotros estábamos haciendo aquí, sobre todo yo, claro. Y entonces un guardia le da un pistoletazo en la boca y lo hace callar, claro. Ese guardia se llamaba Merde, por cierto. Entonces, con esta reflexión, estamos que la transición, etcétera y tal, que las nuevas maneras de votar, ciertos nuevos partidos, etcétera, y me comenta él, ojo, que el 9 terminador está ahí, porque a Maximilien Robespierre se le llamaba el incorruptible. Y sus amigos de la convención, sus amigos de la... Javier, ¿cómo se llamaba? Perdona. ¿El Comité de Salvación Pública? Sí. Vale, gracias. Sabía que estabas ahí y de paso te saludo. Gracias. Pues ese Comité de Salvación Pública no estaba tan incorruptible o por la no corrupción. Y le cortaban el pelo. Así que mucho cuidado con las aventuras, porque puede haber un cierto riesgo que tiene que ver, si no con el cuello, espero que no, claro que no, con otro tipo de situaciones
que nos podría llevar o devenir en un cierto fascismo, a lo mejor, en fin, quién sabe, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, yo creo que se hace ya imprescindible un coloquio. Se hace imprescindible un coloquio. Y yo, como casi siempre, en las ruedas de prensa en las que hay preguntas, cuidado, ruedas de prensa donde hay preguntas, pues entonces aquellos que preguntamos o que preguntan dicen, se levantan, dicen quién es cada uno, el medio que representa o la persona, y yo, a manera de método, propongo aquí levantar la mano, identificarse, decir a quién va dirigida la pregunta, preguntar con brevedad y concisión, y así damos paso a todos los que el tiempo de FNAC y la prudencia nos señale. Y ahora yo creo que está bien, tú. Muy bien. Entonces yo creo que hay que aplaudirse como los chinos. El coloquio se abre, señores. A ver, Encarna Jiménez, ¿Encarna? colaboradora del libro. Perfecto. La pregunta es, ¿qué opinan sobre estas tres propuestas? Muy bien. Muchas gracias. Señores. Bueno, yo he firmado el primer manifiesto, he firmado el manifiesto en el que está Mario Vargas Llosa, y que por cierto ha sufrido un ataque de unos gamberros, que no sabe qué gamberros son, pero más o menos puedo sospechar, y han tenido la web pues, caída durante 2 días. Y entonces tuve que firmar la primera vez, que firmé de los primeros, y he firmado la segunda vez porque han tenido que quitar todas las firmas de antes para limpiar toda la suciedad que han puesto. Y ese manifiesto de Vargas Llosa es lógico, porque lo que pide es que se cumpla la ley. Hay que empezar por cumplir la ley. Y a partir de que se cumpla la ley se puede empezar a hablar de otras cosas, de lo que haga falta dentro de la Constitución. Incluso se puede, el que no esté de acuerdo con la Constitución y la quiera cambiar, pero hay que partir, pues, un demócrata siempre respeta la ley. Eso es lo que hay que empezar por ahí. El que no respeta la ley, pues tiene poca vocación democrática. Y el segundo manifiesto, pues, parece que se ha hecho deprisa y corriendo como contrapartida. No se sabe que le haya sufrido ningún ataque de ningún gamberro ni nada. Y hace unas propuestas que de cambiar, pero que no se sabe a qué llenan. Porque hay que empezar por la base, por cumplir la legalidad vigente. Y eso es lo que esa es la postura mía. Entonces, Vicente, estás por la legalidad vigente. Rafa, Como siempre. Bueno, he de decir que no me he leído el segundo manifiesto, no, y el primero muy por encima. En principio, yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña, que hace 6 o 7 o 10 años era solamente el 15% de independentistas, y ahora estará en el 50-55. Y creo que es una cuestión de ingeniería política. Estoy totalmente en contra de lo que está pasando en Cataluña, dirigido por Mas, que además se está hundiendo en su propio partido. Yo no sé cómo lo está haciendo. Estoy totalmente en contra. Si no estuviera dando la tabarra allí, TV3, el Barça y casi todos los periódicos, el nivel de independencia allí no creo que sería superior al 30%. Eso está prefabricado. Y yo calculo que es para que algunos de allí no tengan que rendir cuentas a la justicia. Ese es mi cálculo. Entonces estoy totalmente en contra. Pero ¿cómo se soluciona eso? No lo sé. Eso está muy difícil porque se ha hinchado, se ha crecido el problema. Veo a un PP sin autoridad moral tampoco, porque ha habido mucha corrupción, mucho robo. Entonces la situación es muy delicada, y yo no sé cómo se solucionaría, pero yo estoy totalmente en contra de lo que está pasando en Cataluña. Creo que es un come-coco que ha organizado el Artur Mas y Esquerra Republicana, y que eso ahora creo que se les ha escapado a ellos de las manos. muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Los 27 de esas personas que habéis contado con ellas, y si habéis seguido un criterio concreto, o por amistad, o por tendencia, o... Nos hemos dirigido a gente que conocemos que entendía del asunto que se trataba. O sea, Juristas, para hablar de asuntos económicos hemos citado a 2 Yo no he economistas. tenido oportunidad, he entrado a... Mirar pues, Laura Cano Zamorano, Rosa Díez, María Teresa Jiménez Barbat, Santiago González, María José Grimaldo, Francisco Javier Guardiola, Fernando Ibasaki, Encarna Jiménez, Ouka Leel, Ángeles López Artiga, Marina Mayoral,
Mar Monsoriu Flor, Cristina Moreno, Rosa Navarro Durán, Miquel Navarro, Ana Noguera, Maite Pazazaurtundúa. Yo, pero tengo que hacerlo despacio porque no sé leerlo. Ya. Marta Querol, Rosa María, Rodríguez Magda, José Ricardo Seguí, Enrique Senís Oliver, Julia Sevilla, Lucas Soler Cabo, Marian Torrejón, Nuria Varela, Luis Antonio de Villena y Amparo Zaragoza. Que en paz descanse, murió, llegó a asistir a la presentación del libro en la Feria del Libro y un mes después murió. Era fundadora de la Galería Punta. Amparo Zaragoza y Ucalele hablan de arte, Enrique Senís Oliver y José Ricardo Seguí hablan de Picasso, Dalí, de cada cual, o sea, Marta Querol, que es economista, Cristina Moreno hablan de economía, Laura Cano, que es registradora de la propiedad, y Julia Sevilla, que es catedrática de Derecho Constitucional, hablan de la Constitución, y así más o menos, entendidos en su campo, gente que fuera conocida, que tuviera, y han hablado con absoluta libertad, no les hemos tocado. Tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo José Torné, soy profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, pero he nacido aquí en Valencia, con mucho orgullo, y he venido esta tarde porque el tema para mí es especialmente atractivo, y yo felicito pues a los dos autores que tenemos aquí delante, porque es un libro que viene muy oportunamente en este momento histórico y político de crisis en la que estamos. Y también tengo que felicitar por un acto de justicia y de estética la presentación que usted ha hecho. Enhorabuena porque Tiene usted un whisky parado en la barriga. Digo para... En fin, yo también le felicito. No, ahora no sirve. ¿verdad? Sí, porque ha hecho muy bien la presentación, tanto desde un punto de vista de fondo del libro, como no exento de gracia, muy ameno, y se lo agradecemos. Bien, mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, los autores, sobre todo Rafael, ha dicho que hemos perdido la ilusión. Efectivamente esto es así. El profesor Jiménez de Parga, que ha muerto también hace un par de meses, don Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, como a él le gustaba que le dijera, y no de Derecho Constitucional, dio precisamente una conferencia en Granada, en un club de opinión que yo he presidido hasta marzo, y ahora hemos creado otro, el Foro para la Concordia Civil, que tengo el honor de presentar aquí ante el distinguido público. Dio una conferencia que se llamaba España hoy, de la ilusión política a la desilusión. O sea que el diagnóstico de los autores es totalmente acertado. Y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo que estamos en un momento de gran desilusión, yo quisiera que los autores me dijeran las causas de la desilusión y qué terapia en plan clínico correspondería aplicar al cuerpo político español para que se recobrara la ilusión. Y muchas gracias por atenderme. Pues yo creo que la terapia sería profundizar en la democracia. Yo creo que si hemos fallado es porque los partidos se han convertido en estructuras piramidales de poder muy rígidas, en las que apenas circula el aire por dentro, y eso ha venido eso es la opinión mía, no digo que sea esa, y entonces no circula apenas el aire por ellas. Entonces siempre habría que optar por democratizar los partidos, democratizar que los partidos en vez de hablar con eslóganes, con consignas, como hablan a la militancia, como hablan a los demás, tuvieran que convencer a la gente que en el Parlamento se discutiera, porque ahora cuando hablan en el Parlamento ya sabemos de antes cuántos votos va a sacar cada uno, ya sabemos entonces no sabemos para qué hablan allí. Entonces sería ideal, lo correcto sería que discutieran y trataran de convencer a otros y que votaran libremente los diputados. El voto imperativo es una barbaridad también. Esa sería la terapia que propondría yo. Sí, Causas y terapia. Yo desde luego la independencia judicial me parece muy importante, lo que pasa que también es difícil de conseguir porque los políticos se meten por todas partes.
Haría falta también un referéndum para aclarar la situación, un referéndum sobre la jefatura del Estado, monarquía o república, dejando actuar a este joven rey para que sepamos, porque a lo mejor ahora estaríamos juzgando muchos de los desmanes que hizo su padre, pero a lo mejor el Felipe VI no los hace y dentro de 2 años pues tiene prestigio o se ha desprestigiado. Pero haría falta un referéndum y no podemos estar toda la vida con eso, con la herencia de Franco y todo eso. Luego endurecer las penas por corrupción, listas abiertas, y yo creo que se ha aprendido bastante bien que los políticos no deben de estar en los bancos, porque los han destrozado y han robado muchísimo dinero. Los partidos y los políticos. Yo creo que esa lección la hemos aprendido, porque hace 8 o 10 años ni nos lo planteábamos. Ahora sabemos que eso es una gran metedura de pata. Han robado mucho y yo creo que ahora si supiéramos que en alguna de las cajas de ahorro, bueno, no, ahora ya no hay caja de ahorro, los bancos han metido, los partidos políticos, todos los han metido, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, un político, pues estaríamos escandalizados y llamaríamos un follón muy grande. Pero en fin, eso es a grandes rasgos. Pero yo el referéndum creo que es necesario, el referéndum de la jefatura del Estado, creo, Pero ¿no cree usted que introducir actualmente en la vida política española un referéndum de tanta carga política, claro, como es la forma política? Claro, ahora no es el momento. Por eso he Como dicho es la dentro forma política del Estado, ¿no cree usted que va a tensionar mucho más el clima político? Por eso digo, ahora no. Dentro de 3 años, 2, 4... Y permítame una matización con todo respeto. Es decir, de acuerdo con que Juan Carlos I, en su día, cuando se llamaba Príncipe de España, fue propuesto por el general. Pero el rey Juan Carlos pasó por las urnas cuando se votó la Constitución y también la ley para la reforma política. Pero si esto es así, todavía es mucho más que Felipe VI no tiene nada que ver con el franquismo, porque ha sido el primer rey constitucional que ha tomado posesión de la jefatura del Estado de acuerdo con la Constitución democrática votada por los españoles. Lo digo esto para distinguir, porque se habla de franquismo y entonces, según la ideología, según qué ideología, se quiere manchar la trayectoria o se quiere quitar la legitimidad histórica y política de este nuevo jefe de Estado, y yo creo que no es así. Ha nacido dentro de la Constitución. Si hubiera alguna sombra, el padre, eso es discutible, pero de Felipe VI nada que ver con el franquismo. Perdón, ¿dónde ha nacido este señor? ¿Servidor? No, usted en Granada ya. Sí, yo en Valencia. En Valencia y luego en Granada. No, me refiero a este señor, al rey actual. ¿Dónde ha nacido? El rey actual, Felipe... Dentro de la Casa de Borbón. Ha nacido en Madrid. No, dentro de la Casa de Borbón. Sí. Siempre vuelven los Borbones, lo decía Javier el otro día. Siempre vuelven. Claro, la dinastía. Pues claro. Y si pueden, borbonean. Eso, pero Felipe VI a mí me parece que le ha salido más a la línea de la madre. Bueno, eso es una especulación. Y la línea de la madre no es nada borbónica ni borbonera. Es germánica. Exacto. No, estoy de acuerdo con Antonio. Pero quería decir otra cosa muy importante, es que Urdangarín vaya a la cárcel. Sí. Si no va a la cárcel, aquí el motín ese de... Por supuesto. El que la hace, que la pague, sea quien sea. Si fuera por mí, los dos. Pero Urdangarín, por supuesto. Bueno. Es que si no, esto ya es una tomadura. Muy rápido, se habla de la caja de ahorros. Hace 72 horas apenas surge una noticia en los periódicos locales donde por lo visto el Consejo ha firmado una ley prohibiendo el nombramiento de políticos para los consejos de dirección de las cajas de ahorro. Entonces me acuerdo de que aquí en el Ateneo de Valencia hace años se hacía una semana del humor y uno de los primeros premios se lo llevó el entonces joven Chumi Chula. Es muy rápido. Había un montón de huesos en una isla, era un náufrago, bueno, y un cartel y unos tipos que venían desde una fragata remando y el cartel ponía a buenas horas mangas verdes. ¿Para qué esa ley ahora si no hay cajas de ahorro? Este señor quería pedir la... Soy José Olivares. Yo quería una consideración que no se tiene nunca en cuenta. La monarquía, cuando se acabe,
creo que además casi todos somos monárquicos a pesar nuestro. Pero la monarquía, cuando se acabe, algún día harán una animalada, Felipe VI no podrá repetir lo que ha hecho su padre, etc. Se planteará lo que usted dice cautamente, que de aquí a 2 o 3 años habrá que decidirlo. Quizá en ese momento, obligadamente, y en circunstancias muy malas, se tenga que decidir qué tipo de república se quiere. Lo digo porque todo el mundo piensa que la monarquía va a ser eterna, y seguramente no. Simplemente, bueno, y luego lo de que las cajas no se sabía hace 10 años a dónde iba a parar, yo estoy completamente en desacuerdo. Se sabía perfectamente dónde nos iba. Sí, pero no había clamor social, me refiero. Claro, la gente bien informada lo sabía. Eso nos llevaría a otro tema sobre el clamor social. Sí. Pues vamos, y entraríamos con la regeneración democrática y todo esto que habla. No, pues solamente quería apuntar esto porque nunca oigo hablar de que la democracia, la monarquía se acabará. Alguien la empastorará y se acabará. Bueno, usted lo acaba de decir ahora. Se acabará. Sí, sí. Claro. ¿Y entonces qué? No, yo solamente digo que hay tendencia a formar un referéndum y menciono que puede incluso venir al referéndum sin tener ganas A de... contrapelo. Simplemente era con esa cosa. Bueno, Algún día se Sí, acabará, además- si me permiten, se acabará, pero tenemos el ejemplo de la monarquía inglesa y lleva muchos siglos. Pues entonces estaremos todos... Y lleva contentos. muchos siglos. Lo que pasa que es que los ingleses tienen una madurez política que hay que reconocérselo, frente a la cual los españoles estamos verdes, totalmente verdes. Tienen un sentido político de madurez que les da un prestigio y les da la capitanía del mundo junto con el primo de Zumosol. y por esa razón se emborrachan en Mallorca. No. Estos los hijos de los listos. Vienen a divertirse aquí. Ah, se llama divertirse, sí. Vienen a la colonia a A la divertirse. colonia, claro, es verdad, sí, es verdad. Señores, por favor, anímense a preguntar, a decir, a hacer, a consultar, a no estar de acuerdo, ¿no? A estar de acuerdo. Soy Miguel Tejedor, Ah, muy bien. conocido y profesor de Economía en la empresa y de San Pablo. Yo realmente, por qué conclusión, creo que la conclusión de todo, a modo de resumen, si está unificado o no. No, de hecho, el resto de las personas pueden hacerlo también. Es que es muy sugerente el tema. Es decir, yo voy a decir la verdad, es decir, yo me pronuncio en favor de la monarquía parlamentaria, no de las personas concretas de los reyes, ni de la dinastía concreta, pero sí me pronuncio en favor de la forma política llamada monarquía parlamentaria para España. La considero que es la mejor fórmula, porque es la que garantiza una independencia, garantiza una estabilidad, una neutralidad ideológica y política. Eso lo dice usted, ¿no? No, era por saber. Es usted que lo dice. Mi opinión, por supuesto, vale. que someto a otra de mayor autoridad. Mientras que la República nos llevaría a tener que elegir cada 4, 5 o 6 años a un señor para ocupar la silla de la jefatura del Estado, un señor que pertenecería a un partido político. O sea, No usted, necesariamente, ¿eh? usted, perdón, A un ciudadano. sí, A un ciudadano, no un partido político. A un pero ciudadano que propuesto, que tiene opinión política, propuesto, pero que pertenecería siempre a una ideología. No necesariamente. Sí, hombre, ¿cómo no va a tener ideología una persona que se presenta a presidente de la República? No lo sé, yo usted... Hombre, por Dios, vamos a Francia. Mire, ¿quién está ahora mismo de presidente de la República? Un socialista. Siga usted con su vida. Un socialista. ¿Y quién estaba antes? Sarkozy, un señor conservador de derechas. ¿Cómo que no tiene ideología? A lo que voy, que yo considero, no por gustarme el boato de la corte, ni por gustarme las coronas, ni nada de eso, sino que pienso que como forma política del Estado para el pueblo español, que es muy apasionado, y si no consultemos la historia hasta aquí, es muy apasionado, y lo mismo quiere mucho, que tira y guillotina al que se presente por delante. Yo considero que como forma política de Estado la monarquía parlamentaria es la que produce estabilidad, independencia y neutralidad ideológica, porque el rey no tiene poderes ejecutivos, el rey tiene un poder simbólico. Nuestro rey de la Constitución de 1978, sobre la que se ha basado este libro,
tiene poderes simbólicos, no entra en el juego político, cosa que con un presidente de la República no se garantiza. Por tanto, dada esa circunstancia, ¿y quién lo ha puesto? Es que esto es muy importante. Desde aquí lo que parece ser que se sitúa sobre la mesa es monarquía parlamentaria igual a estabilidad, ¿no? Según su opinión, en cierto modo. Más estabilidad frente a república, que aquí ha sentado mal en alguna ocasión. Pero hay otros países donde parece que funciona, ¿no? mire, de los 20 países más desarrollados del mundo, 10 o 12 son monarquías parlamentarias. Ya tuvimos un debate hace tiempo en otro sitio sobre monarquía y república. Yo entre monarquía y república yo me quedo con monarquía. Pero es que apareció otra persona que además colabora en el libro, que yo prefiero la monarquía porque evidentemente es más barata y sale más a cuenta, no hay que votar. Un presidente de la república cuando empieza a hacer amigos ya lo quitan, entonces, y en cambio el rey pues está siempre, hace amistades por ahí, soluciona problemas en plan diplomático, pues es más operativo. No hay que hacer elecciones y eso es un ahorro también. Al presidente hay que pagarle un palacio también, hay que pagarle todo igual que al rey. Pero hubo otra persona que nos dijo que el sistema presidencialista es mucho más barato, que no hace falta presidente de la república ni rey. Entonces hace falta un presidente. El sistema de Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo más barato. El sistema de Estados Unidos adaptado a España. Es una de las cosas que no hay dos modelos para elegir, sino que habría un tercero más para elegir. Sería pues, según esto, según el catedrático, la transición ya está hecha. Una cosa es la transición, se hizo. La transición históricamente la transición fue un periodo que precisamente los autores del libro a él se refieren. Vale. Y según tú, aún no está hecha la transición. No, yo creo que la transición se acabó, según mí, antes de hacer la Constitución. Lo que ha pasado es que se ha estropeado. Antes de hacer la Constitución se acabó la transición. Una cosa es cambiar de ley a ley, luego se pasó a hacer la Constitución. A partir de, o sea, que la transición la hizo Suárez, y entonces Suárez la hizo la mar de bien. Aparece en el libro que Suárez ya lo tenía todo calculado desde antes, porque hay quien se cree, todavía hay quien se cree que a Suárez lo eligió el rey, pero el rey no tiene talento para captar las cualidades de Adolfo Suárez. Eso tuvo que ser Torcuato, sí que era un... Entonces tú, yo creo que fue Torcuato. ¿En una monarquía con un rey tonto? Lo acabas de decir. No, he dicho que no tiene bastante talento para captarlo. Bueno, oye, tiene talento hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hacer lo que hizo Suárez es francamente difícil, porque no solo se trataba de tuvo que convencer a todo el rey, que entonces era príncipe, y Adolfo Suárez se conocían desde la segunda mitad de los 60, cuando Adolfo Suárez era gobernador civil de Segovia. Ya se conocían de entonces. Miren, vivían en la misma finca que Fernando David Martorell. Precisamente. No, hablo en serio, en la misma finca. Fíjese hasta qué punto es importante la vecindad. Se llevase bien con los vecinos. Es que Abril Martorell era presidente de la Diputación de Sevilla. Ya, pero lo hizo Suárez. El rey y Suárez se conocían. Hombre, pues digo que es importante, ¿no? Bueno, muy bien. leído, doctor, la palabra. Perdón, que había pedido alguien. Pero lo siento. No, esto es es que cariñoso. Ya no me acuerdo porque ha pasado ya la ocasión y realmente no me acuerdo lo que iba a hablar. Sí, Invente otra cosa. ¿Invente otra cosa? Sí, hombre, sí. Pues es que este señor tiene razón cuando dice un ciudadano. El problema es cómo demonios se elige un rey estable que dure, etcétera. Una persona. Encontrar esa milonga no es nada fácil. Yo creo que es muy lógico lo que dicen de la monarquía. Yo no soy monárquico en absoluto. Pienso que es un sistema absolutamente irracional. Pero hoy yo sí. Tiene usted razón. Nadie nos garantiza que sea el más capaz. Está claro. Algún día entrará un tonto tal que se acabará. Y creo que ahora hay muchos más problemas de legitimidad que este que estamos hablando.
Yo me acuerdo siempre de Fernando VII, ¿no? Creo recordar aquello de que iba, cuando regresaba, y decía, vayamos todos por la senda de la Constitución. Y cuando llegó a la altura del actual Congreso, la carroza dio un giro antes de pasar por delante. Es curioso esto. Son anécdotas, tonterías. Yo creo que más grave que el problema de monarquía y república hoy en día, y además que es un problema grave y acuciante, es el problema de Cataluña. Es el problema del secesionismo. Ese es un problema... Va a ocurrir. Pero bueno, pero está planteado. Sí, pero bueno. Está planteado. Desde hace 300 años o 400, no sé cuántos, no pasa nada. Está planteado. Y mientras los partidos nacionalistas sean desleales se con la resolverá con un Constitución, incremento de la tasa de participación económica de no sé qué. mientras sean desleales con la Constitución y con España, Voy a proponer de presidente de las Cortes. se proponga el tipo de Estado que se proponga, no se va a lograr una solución. Que no se va a lograr una solución. El Estado federal. El Estado federal es un Estado que dice a todas las partes que son iguales para formar una unidad. Y eso no hay partido nacionalista español que lo admita. Quiero decir, ni vasco ni catalán. Y yo creo que podríamos decir una cosa que fuera al contrario, que también. Y es que parte de la mesa pueda trasladar alguna pregunta a alguien en concreto. Sería bien, ¿no? Profesor Paniagua, ¿puedo? ¿No quieres? No, perdón. Nada. Chivo Castillo, por favor. ¿Qué es eso de un ciudadano diferenciándolo con...? Coño, si España, no, coño, no, por favor. Tacos, no, aquí, Si en España hubiese 40 no nos millones pongamos de ciudadanos, nerviosos. no habría tanto golfo. A ver, repita el argumento que... Si en España estuviese llena de ciudadanos, sí, que es el lamento del último artículo, perdón, del último párrafo de la introducción que hacen los autores. ¿Qué pasaría? Efectivamente, no habría tanto golfo en la política. El golfo nace o se hace. Se han hecho. Muchos se han hecho. Clásico eso. Se han hecho, se han hecho. Pero cuando queráis, esto lo cortamos, O esto, yo digo por dar un poco de... No quieren hacer preguntas. Gracias, Chimo, gracias. Ciudadanos es lo que hace falta. Sí, efectivamente. Una duda nada más. Una duda. No, paso esto. No, por el resto. Vamos a ver, una duda. Yo creo que a mí lo que me atrae de este libro, sobre todo, pese a que no lo he leído todavía, cae esta noche, es lo que me atraía sobre todo es la sensación de que yo lo he vivido desde muy joven. Tengo ya 57 años, pero cuando usted es un niño, No, voy a ello. Cuando empezó todo este movimiento, a mí me pilló, pues eso, con 17, 18 años, y lo vivía con extrañeza y con ilusión, y al mismo tiempo con un cierto recelo, porque no sabía qué era eso que venía. Pasa el tiempo, voy disfrutando de las posibilidades de ejercer mi derecho, y relativamente pronto llego a una conclusión. No sirve de nada. ¿El qué? Mi derecho. ¿Cómo que no? No me siento... hablando, sí, estoy hablando. Antes no se podía, no, porque somos más de 4. Pero no me siento representado por nadie. Bueno, ese es otro problema. Entonces yo creo que el gran lastre, la gran traba que tenemos todos, para que quizá todo esto pueda cambiar de alguna forma, para evitar la corrupción, esas olas de corrupción, para evitar el desencanto que todos tenemos en general, sería cambiar una cosa, que es la que nadie quiere cambiar. ¿Es? La ley electoral. La ley electoral, interesante asunto. Mientras no se cambie eso, no existirá representatividad directa. Porque yo no quiero votar una sigla. Yo quiero votar a usted, a usted o a usted. Y quiero poder exigirle a usted o a usted responsabilidad sobre mi voto. Mientras eso no exista, me da igual monarquía, o sea, voto república, libre, individual, secesionismo, me da todo exactamente igual. Solamente era eso. Muy de acuerdo. Muy bien. Señores, anímense, por favor. Voy a salir a comprar el libro. Ya lo tengo. Voy a salir a Muy bien, se agradece. Antes de que cierre. ¿Pero va usted a volver o...? Sí, claro. Le esperamos. Si me quieren, sí, si no... Yo, claro que quiero. En cualquier caso, estamos muy desencantados, pero también hay que reconocer que eso significó la Constitución de 1978 respecto a lo que habíamos vivido antes.
un avance tremendo. Tremendo. Yo vi recientemente, hace unas 2 o 3 semanas, la película El niño que robó 1 millón, de 1960, rodada por un realizador inglés aquí en Valencia, toda en Valencia. Y se ve la Valencia de 1960 como un pueblo, mísera, pobre. Sí, hoy he hablado de ella. Esa película es difícil conseguirla, pero es una Valencia tercermundista. En 1978, en 18 años habíamos avanzado bastante. Yo creo que de 1978 aquí hemos avanzado también bastante. Lo que pasa es que en los últimos años nos hemos enterado de todos los robos, de todas las... Y entonces, la corrupción, ha venido una crisis, porque por lo mucho que nos han robado y lo mal que se ha gestionado todo. Pero ¿era inevitable eso? ¿Era inevitable que robaran tanto? Sí, seguramente. No, hacen falta controladores, Los mecanismos de corrupción estaban puestos ya hace... Ya puestos. Sí. Pues ahí hemos fallado. Entonces. Ahí hemos fallado. En algún momento de la historia reciente alguien mató a los interventores. La función... No están muertos ninguno. No, ya, pero la función de los interventores. ¿Usted ha conocido Benimar? Benimar, sí. ¿Y usted sabe cómo iban las señoritas para bañarse? Pues me imagino que con burka o casi. No, con una faldita. Hemos avanzado. No, vamos a ver. Ahora hay tangas. Yo no quiero dar la impresión... En Benimar no. No quiero dar la impresión, me expresa mal, de que no he servido para nada, en absoluto. Lo que se creó y se creó ese día, en ese momento fue la posibilidad de la impunidad, que es lo que figura ahora y es lo que nos lleva a este momento. Yo digo estas cosas para desdramatizar. Creo que había una persona que quería decirnos algo. Vale, gracias por... Gracias por venir. Gracias. Bueno, yo tengo 63 años y como fui un chico bastante precoz, digamos que viví bastante la historia de lo que estamos hablando. Quisiera, de lo último que se ha dicho, hacer la siguiente reflexión. Siempre la gente se subleva con la cantidad de corruptos que hay, pero pocas veces se habla de lo más importante de la corrupción, y es la corrupción de los mismos partidos, no de la gente. Gente hay demasiada, pasa algo raro para que haya tanto político corrupto. Pero ¿y la corrupción de los partidos, que nunca tiene ninguna pena? Porque si nos vamos a las hemerotecas, nos encontraremos que hace ya muchos años, hubo 4 partidos que, aunque no fueron condenados, quedaron retratados para la posteridad. Uno de ellos fue el PSOE, evidentemente. Filesa, Malesa, Tamispor, los convolutos del embajador alemán, aquellos maletines que se llevaba el embajador alemán. Después tenemos el caso del PP, aquí en Valencia, que además por primera vez salirás la cocaína de los hermanos Palop. Y se han olvidado muchas veces, CIU con Banca Catalana quedó retratada y el PNV quedó retratado con las tragaperras, con el negocio de las tragaperras. Y realmente lo grave es que son los partidos propiamente dichos corruptos. Ahora sale alguien y dice, no, vamos a combatir la corrupción, fulanito, menganito, que vayan a la cárcel. Pero la responsabilidad es del partido. Una reflexión. Por la financiación ilegal siempre, a las campañas electorales. Bueno, una reflexión fantástica. Y ahora le ruego, ¿a quién dirige usted la pregunta que sea? Ah, bueno, yo estaba... es una reflexión. Estaba interviniendo. No, muy bien. Pero por si quería usted preguntar algo. Por ejemplo, este señor, el que marcha, ha hablado de un tema muy importante, cambiar la ley electoral. Es decir, antiguamente era una utopía decir que los representantes debían ser elegibles y irrevocables en todo momento, porque era imposible. Se podía hacer una asamblea de facultad, se podía hacer una asamblea de una fábrica en lucha, pero evidentemente, si el conjunto de la gente que tenía que decidir estaba disperso, era imposible, o si eran millones. Con las nuevas tecnologías, hoy en día, cada ciudadano podría elegir en todo momento lo que considera oportuno. Y el demócrata sincero es aquel que siempre quiere que se haga la voluntad de la mayoría. La única manera de que se haga la voluntad de la mayoría es consultando a la gente y ver qué quiere la mayoría. Pero no, siempre no es que ganamos unas elecciones hace unos meses, hace unos años, 4 años. Carta blanca, secuestro de la voluntad popular durante 4 años. Y un inciso solamente sobre
monarquía-república. Realmente, que el jefe, hay un chiste por ahí que es, ¿qué prefieres? ¿Que Aznar sea jefe de Estado o Felipe VI? Y se pone uno a temblar. Pero el problema fundamental es de legitimidad histórica. Es decir, la transición para los rupturistas o para el búnker de entonces es la traición. Es decir, la transición realmente empieza cuando entran Ullastres y Mariano Rubio, Navarro Rubio, que eran del Opus Dei, entran en un gobierno franquista de finales de los 50. Y su punto fundamental es el plan de estabilización del 59. Ahí empieza la transición. Que, por cierto, no se cumplió ninguno de aquellos datos. Era una copia del plan de estabilización francés. Sí, pero empezó a poner orden en una economía cerrada, de autarquía. Mire, yo era muy pequeñito entonces. Pues yo ya era mayorcito. No, yo sí soy más mayor que usted, si me lo permite. Sí. Con gran dolor de mi corazón. Y entonces hice para Radio Nacional, una vez que vino a inaugurar la feria de muestras, una pregunta al ministro Ullastres, que entonces era ministro de Comercio. Y le dije, ministro, ¿cuándo se acabarán los monopolios? Gran pregunta que yo creo que era una gran pregunta, primero porque la hice yo, claro, y una gran pregunta para mí, y debió ser una gran pregunta porque inmediatamente me retiraron de la rueda y no debió de ser una gran pregunta. Tardó algún tiempo en resolverse el problema de los monopolios. En fin, la transición empezó quizá un poco más tarde. La económica no. La entrada del Opus Dei fue fundamental. Los tecnócratas por primera vez entran en el gobierno franquista. En fin, no quiero abusar. No, por Dios, parece muy interesante. Yo voy a continuación. En económicas siempre se ha hablado bien, no es que sea fuera estupendo, del plan de estabilización. Los monopolios no se han acabado aún. Y parece que vaya... Luego, Ullastres, mucho opus y historias, normalmente se tenía buen concepto en económicas de este plan. No digo, yo no lo conocía a fondo, yo en aquella época se estudió, eran los últimos extractores franquistas, pero en la convención, y aquí creo que hay un economista, fijaban que era un plan necesario estabilizar la economía, dejarla de que fuera autárquica y todo esto. Es que nos olvidamos de cómo era España en aquella época. Bueno, pero apenas creo que no lo tenemos en cuenta. Sí. Y luego un inciso, ya me acuerdo lo que quería decir. Es que yo creo que llamarle esto la segunda transición o la nueva transición no tiene mucho sentido. La transición fue la que fue, y con todas, seguro que el libro dice mucho sobre eso, y ahora tenemos el problema de ahora, que se le llame como se quiera. Pero el punto de partida no es aquello, el punto de partida es la situación que hay ahora y la legalidad que hay ahora. Y nos guste o no, la legalidad que hay ahora es la legalidad que se tiene que reformar o cumplir. Pero convendrá usted conmigo, pues nosotros quizá, que la semilla del actual sistema está en la transición. Sí, pero no tiene sentido estar llorando por lo que Márquez se hizo o lo bien hace 40 años. A eso me refiero. Porque es que entra una componente de revanchismo, entra otra componente de dualidad española, entra otra componente de división. Por eso no me gusta la palabra nueva transición, etc. Solamente quería apuntaros. Muy bien. Yo es que no he acabado, me he desviado, y hablaba de que entre monarquía y república hay un problema de legitimidad histórica. Es decir, la transición significa que el franquismo, que el capital que ha nacido a la sombra del franquismo, necesita entrar en Europa. De lo contrario no prospera. El Partido Socialista, y lo digo porque, en fin, aunque soy joven, dentro de lo que cabe lo viví, realmente en España solamente había un partido, para desgracia a lo mejor, que era el Partido Comunista. Y después había una sopa de siglas por ahí, de grupúsculos por todos lados. No olvide usted al Partido Comunista. No, estoy diciendo que era el único partido, el único partido que había en España, la única organización digna de ese nombre era el Partido Comunista. Yo no tenía simpatías por el stalinismo, digamos. Y la transición, realmente el guión, y yo creo que ustedes lo deben saber, se escribió en Washington, siendo secretario de Estado
Henry Kissinger. Y en el guión hubo una parte que no se cumplió. Esa parte que no se cumplió era que estaba programado que el Partido Comunista se legalizase para las segundas elecciones. Y el Partido Socialista, que prácticamente era inexistente, de repente, lo digo por experiencia propia, debió ser a finales del 71, comienzos del 72, tuve noticias que en Sevilla estaba floreciendo de maravilla. ¿Y qué pasa? El Partido Comunista, aunque Carrillo era reformista, y la famosa reconciliación nacional es frase de Carrillo, en sus nuevos enfoques a problemas de hoy, después de Franco, que lo repite continuamente, la reconciliación nacional. A pesar de eso, Carrillo no valía. Quiero decir, el búnker no podría aceptar que Carrillo fuera ese partido reformista de izquierda. Entonces Carrillo, como no se le iba a legalizar para las primeras elecciones, hizo una jugada complicada y prácticamente hizo un congreso del Partido Comunista en Madrid siendo ilegales. Y está firmado, se puede consultar, cuando Carrillo dice, en estos momentos, y cuando digo en estos momentos, no digo en estos meses, en estas semanas, estos días, en estos mismos momentos, todo depende de que aceptemos esta bandera o no la aceptemos. Y en ese momento el Partido Comunista aceptó la monarquía. Con lo cual Carrillo, que ya hacía muchas décadas había traicionado al comunismo desde el momento que siguió las órdenes de Stalin, en ese momento traicionó la República. Y la legitimidad de este régimen histórica le viene al franquismo. Evidentemente, ese es el problema de monarquía república para mí, francamente. Entonces, aparte de esta visión histórica que sí, me parece interesante, sin duda, me gustaría que el coloquio se ampliara un poco. ¿Le parece a usted? Ahora una pregunta, simplemente, un desafío. ¿Alguno de ustedes, yo creo que hay una novela pendiente preciosa que es cómo Torcuato Fernández Miranda consiguió que los procuradores en Cortes siguieran el harakiri? Eso es un misterio. Pues se lo brindamos a usted. Porque ese es el personaje en la sombra que consiguió lo inconseguible. Pero lo consiguió Adolfo Suárez. Sí, sí, pero él era el que convencía a todos los procuradores para las votaciones. Quería hacer una foto por favor, de ese momento en el cual todos los diputados en Cortes en esos momentos son todos hombres, todos vestidos de negro, menos algún cardenal y creo que un moro, que no sé de marroquí o de indio o de indio. ¿Se han fijado en esa foto cuando levantan el brazo todos aprobando hacérsela aquí? Que no hay una sola mujer. Las faldas son de los curas y del moro. Ten presente eso. Fijaros porque la foto está mucho más. Y todos van de luto, sí, menos el moro y los cardenales. Interesante. Es una foto, hombre, claro que sí. Muy bien, señores. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, intervenir, dar un viva o alguna cosa de estas que normalmente suele suceder en estos casos? Ya no. Los señores que han escrito el libro quieren cerrar el acto de alguna manera con alguna intervención especial, ad hoc. Bueno, yo diría que el debate ha sido muy animado y muy interesante. Y he aprendido, además. Se han dicho cosas interesantes. A mí me ha gustado el debate. Sí. Y tu presentación también, por supuesto. Bueno, sí, no. Gracias, Rafael. Muy bien, Carlos. A ver, Vicente. Carlos, lo hemos acertado contigo. Sí.